Hola, bienvenidos nuevamente a Primer Plano. Estamos con ustedes a través de Viboral Televisión. Extendemos nuestro saludo para todas las personas que nos siguen en el mundo a través de www.viboraltv.net. Gracias por estar con nosotros y gracias por escribirnos desde todos lados de donde lo hacen. Hoy nos acompaña Andrea Echeverry. Ella es socióloga y tiene en su haber un trabajo muy especial y muy cercano a lo que es Movete. Ya en otras ocasiones hemos tenido a personas que tienen que ver con Movete y obviamente pues en esta oportunidad vamos a abordar otro tema importante en los que ellos hacen frente y es un trabajo dedicado y de mucho esfuerzo. Andrea, con nuestra bienvenida especial a Viboral Televisión, cuéntanos un poco de tu trabajo y de las líneas de acción que manejas en este caso para Movete. Muchísimas gracias, Guillermo. En Movete, como habían explicado en algún programa anterior, es una articulación de movimientos sociales, de organizaciones, de personas, de colectivos, que creemos que el territorio se puede defender desde varios ámbitos, que defendemos el derecho a la vida. Personalmente yo participo a través de la Red de Acción Frente al Extractivismo, la RAFE. Nosotros somos un grupo de personas de Medellín. Trabajamos en varias líneas, pero lo que intentamos fundamentalmente es también extender un poco el problema del extractivismo, o sea, esto saquemos de la tierra para ganar plata, también a la ciudad. Entonces entender que el campo y la ciudad no están desligados, esa es la principal labor que nosotros tenemos, que la gente por ejemplo también entienda, es que el agua no sale mágicamente de la canilla, la comida no viene de un supermercado, todo eso tiene unos procesos y unos ciclos que nosotros también tenemos que cuidar. También para generar redes de solidaridades con los movimientos campesinos que se están gestando en el país y los que ya tienen una vieja data, para que cuando se necesite algún apoyo en la ciudad, ahí estemos también. Bien, ¿cómo se da esa motivación tuya para ser parte de Movete? Fundamentalmente el acercamiento que tuvimos inicialmente fue por las represas que sabemos que se están construyendo allá. Fue un tema que con mis compañeros también empezamos a estudiar y bueno, ¿qué está pasando y para qué al fin y al cabo tanta energía? ¿Realmente sí la estamos necesitando? ¿Para dónde va? Y creando otros acercamientos vimos, veas que el problema único no son las represas, no es solo la hidroeléctrica, las microcentrales, hay muchas otras amenazas que se ciernen sobre el territorio y lo importante es que nos articulemos experiencias distintas, formaciones distintas, incluso localidades distintas, para que realmente podamos tener un impacto y realmente logremos el objetivo que tenemos, que es la defensa del territorio y de la vida. Bien, y esa experiencia como tal ha resultado bastante interesante, me imagino. Sí, claro, porque siempre es interesante conocer gente que tiene perspectivas distintas y el trabajo en colectivo es realmente lo que enriquece y lo que hace posible alcanzar unas metas. Al fin y al cabo todos tenemos unos objetivos comunes, entonces es decir, articulémonos, aprendamos de todos, aprendamos del campesino que está viviendo acá, aprendamos del agricultor, aprendamos de las distintas organizaciones y las experiencias que tienen. Entonces es muy bonito porque también es un aprendizaje constante para nosotros y lo que podamos aportar también ahí en el proceso. Qué bueno, Andrea. En el tema de la historia de la minería, sobre todo para el oriente de Antioquia, ¿qué nos puedes contar? Pues Antioquia ha sido minero toda la vida, eso no lo podemos negar, eso es lo que dice la gobernación, incluso también para en estos momentos emprender, por ejemplo, los planes de legalización que tiene, digamos, en el Bajo Cauca. En el oriente fundamentalmente hace parte de lo que se llamó el segundo ciclo del oro. El primero está más centrado en la parte del occidente, lo que es Buriticá, Santa Fe de Antioquia, pueblos que fueron fundados en torno a la minería de oro fundamentalmente es de la que estoy hablando acá. En el oriente antioqueño fue más en el segundo ciclo del oro, que es en el siglo XIX, y se da sobre todo por la parte de Sonsón y de Abejorral, donde se extraía oro de una manera muy artesanal. Sí. Aquí, digamos, Antioquia no tuvo grandes cuadrillas de esclavos tampoco, eso incluso se ve, por ejemplo, en la composición étnica de la mayoría de pueblos y de los pueblos del oriente de forma muy marcada, pero fue algo que incidió también mucho en la formación y en el poblamiento de varios pueblos aquí, en Antioquia y en el oriente. Ese segundo ciclo del oro, en todo caso, también tiene un declive, cuando se descubren minas en California y en Australia también por esas fechas, 1850, lo que vemos en tantas películas, la fiebre del oro gringa, que vemos allá a los mineros ahí buscando y todo, eso contribuyó muchísimo a que bajara la producción.
Y en estos momentos ya hay historiadores que están diciendo que nosotros estamos entrando a un tercer ciclo del oro, más o menos desde la primera década del año 2000, que ahí de pronto también el Oriente y Antioquia en general puede cumplir un papel relevante si seguimos los lineamientos que quiere dar tanto la gobernación de Antioquia como el gobierno central. Bien, en esa línea de minerías, y hacías la salvedad, estamos hablando de la minería de oro, podemos ilustrarle a todos nuestros televidentes sobre los otros tipos de minería que se pueden dar en Antioquia y en el Oriente. Dependería también de mirar qué tipos de yacimiento hay. Voy a hablar de los tipos de minería en general que pueden existir, que según el Ministerio de Minas y Energía pueden ser de varios tipos, de minerales, de gemas y de hidrocarburos. En los minerales podemos encontrar 6 tipos también de minerales. Los metales preciosos, por ejemplo, de los que hace parte el oro, que es el que más producción tiene Antioquia. Antioquia es el departamento que más oro produce a nivel nacional históricamente, y en estos momentos también se ha acentuado muchísimo esa tendencia. Hay minería también de gemas, como es la de las esmeraldas, por decir algo, los diamantes, y la otra es la minería de hidrocarburos no líquidos, porque digamos aquí en Colombia la legislación no contempla ni el petróleo ni el gas como combustibles pues que provengan de la minería. Eso lo legisla ya es la parte de hidrocarburos. Entonces son fundamentalmente esos 3 los tipos de minería que hay y que incluyen una vasta cantidad de minerales. Aquí otra que podríamos resaltar sería también la minería de construcción, la minería de materiales, que seguida de la del carbón es la que más volumen representa de extracción a nivel nacional. O sea, de lo que más se saca es minería de materiales. ¿Y esto lo llevaría entonces a ser una de las que más afecta el entorno o no necesariamente? Pues sí, obviamente todo tipo de extracción afecta el entorno. Aquí hay varios estudios que en el Oriente, por ejemplo, que se ha caracterizado mucho por extracción de arcilla, de minería de materiales y de minería de caolín, que el caolín sirve para la loza, por ejemplo, que caracteriza, digamos, tanto este pueblo, al Carmen, o a varios pueblos del Oriente. Sirve también para utilizar en el papel, en la pintura. ¿Por qué no le dicen caolín? Pues, ¿para qué sirve? Pero no es la minería más contaminante. Sí tiene obviamente afectaciones. Hay unos estudios que se hicieron recientemente en el 2012 desde la Facultad de Minas de Medellín, que muestran que sí hay afectaciones del suelo y del agua, pero no son realmente tan nocivas como puede ser, por ejemplo, la minería de oro o la de carbón, siendo la del oro la más contaminante de todas. ¿Es la más agresiva entonces? Sí, es la más agresiva y realmente el mineral más inútil. ¿Cuáles son esas condiciones como tal de agresividad que tiene la minería de oro? Su forma de extracción, los elementos utilizados, ¿cuáles específicamente, Andrea? Pues también hay varios tipos de minería de oro. Sí. Es que la minería es un tema que tiene muchísimas aristas, muchísimas vertientes. En la minería de oro se puede clasificar en 5 tipos grandes. Oceánica, pues que aquí no va a haber obviamente. La minería subterránea, la minería superficial, y la minería de reciclaje también se incluye ahí, que es ya sacar de los celulares y de todo. Digamos, de la que más se habla recientemente es de la minería a cielo abierto, porque es realmente la que más amenaza representa. Obviamente también es de la que más mineral se puede recuperar. La forma de explotación de un mineral depende también mucho de qué tan profundo esté, de qué tan compacto esté, y del grado de dispersión que tenga. Entonces, de ahí deciden la técnica con la que lo vayan a utilizar. Entonces, la minería de oro, que es la que nos preocupa muchísimo a nosotros, junto con la subterránea, tiene varias etapas. La minería a cielo abierto es preocupante porque empieces llenando de dinamita un sitio. Y de ahí lo que utiliza ya son unas piscinas de lixiviación en la que hace como unas pilas y lo llenan es de cianuro. Ese cianuro, igual el manejo después en esos pozos de lixiviación, es lo que más problemas ha generado a nivel mundial con la minería, porque realmente el manejo que se le da no es el adecuado. Hablan de unas geomembranas, eso suena muy bonito, pero ¿qué es una geomembrana? Es un plástico. Pues le ponen muy bonito el nombre, pero es un plástico, por lo que pueden ocurrir muchísimas filtraciones y también se puede ir en el agua lluvia. Entonces, lo que más preocupante es de la minería a cielo abierto y de la minería de oro es sobre todo la cantidad de químicos que está utilizando y la presencia que tienen a lo largo de muchísimos años, incluso tras el cierre de las minas. Siglos pueden quedar contaminando el ambiente. Incluso en la última fase de una etapa minera a cielo abierto, que es de la que estamos hablando,
la que es la séptima fase, se han hecho estudios tras 15 años y dicen, esto no está igual que como estaría sin mina. Pues las comparaciones que se han hecho dicen, el agua está contaminada con químicos, pero también con metales pesados, que son producto de la acidificación del agua, porque al ir pasando por las rocas, como el agua ya no está pura, lo que hace es liberar metales pesados, que eso es algo que muchas veces no contemplan las compañías mineras. Entonces, aparte de que te llega agua con cianuro, de que te puede llegar agua con mercurio, te va a llegar agua también con zinc, con plomo, con níquel, aunque ellos dicen, no, eso no es culpa de nosotros porque no lo utilizamos, pero sí es culpa de ellos, porque al fin y al cabo son esas aguas acidificadas lo que está ocasionando que las rocas como que liberen todos esos metales pesados que tienen en su interior. Igual la cosa es entender que para cada mineral se necesita un químico específico para separarlo de la roca. Para el caso del oro es el cianuro, por ejemplo, el cianuro sódico. Totalmente letal. Totalmente letal. Que con un granito de arroz se puede morir uno, con menos de un grano de arroz. Y con este tipo de situaciones entonces se genera en grandes cantidades. Claro. Con una capacidad de desplazarse impresionante. Sí, en cantidades industriales. Y el problema es que también no solo es lo que se esté utilizando. Bueno, lo que se está utilizando termina muchas veces filtrándose a las aguas subterráneas, pero también, digamos, se puede esparcir por el aire. Se puede evaporar, bueno, se evapora, lo terminan absorbiendo también los animales, las aves, por ejemplo, incluso los peces también se les encuentran contenidos de cianuro en estos momentos. Y es un químico que dura muchísimo tiempo en desaparecer, pues realmente no se sabe cuánto dura el cianuro en desaparecer. Y el problema es que eso es lo que están utilizando en la etapa de explotación, en la fase de explotación, porque incluso desde la fase de exploración ya están mezclando el agua con bastantes químicos también. Entonces, ¿podemos, Andrea, por favor, hablar un poco más de esas fases? Hablas, por ejemplo, de fase de explotación, hablas de la fase de exploración, para ubicar a las personas. ¿Por qué? Muchas personas seguramente estarán inquietas, bueno, pero ¿por qué se oponen tanto? ¿Por qué están buscando que esas cosas o que esas empresas no tengan pues asentamiento en la región? Si pueden ser situaciones que generen empleo y otras cosas más. Hay muchos elementos claros generados obviamente después de muchos estudios de personas como Andrea, de otras personas que se han dedicado a estudiar la afectación que tiene la implementación directa de este tipo de elementos. Entonces, por eso quiero que seamos como muy puntuales en esto, para que quien nos esté viendo tenga por lo menos la conciencia de cada una de las etapas y todo lo que estas etapas puede afectar nuestro entorno, nuestro territorio. Perfecto. Igual lo que tú estabas diciendo, que por qué la gente se opone tanto, yo creo que ahí sería importante resaltar que en toda América Latina nosotros vemos que hay un factor que aglutina todas las luchas antimineras, y es el agua, que todo el mundo dice no a la vida, no a la mina, sí al agua, sí a la vida. Bueno, ¿y por qué? Eso no es un discurso de cajón. Si nosotros nos ponemos a mirar desde la etapa de prospección, hay problemas ya con el agua. ¿Cuál es la etapa de prospección? La primerita que tienen. Bueno, este sitio pinta como bueno para construir una mina. Entonces lo que se hace en esa etapa inicialmente es llegar a los afloramientos o nacimientos de agua sin permiso de las comunidades, porque ahí no tienen pues legalmente no tienen que pedir un permiso, a buscar rocas, a buscar muestras, a ver si hay minerales ahí. Si encuentran que sí hay una posibilidad de hacerlo, se entra ya en una etapa exploratoria que tiene también varios momentos. Primero la superficial, que es mirar también la diversidad de estudios que hacen químicos, que hacen físicos, por la composición de las rocas, por la forma en la que están distribuidas. También las plantas son, digamos, indicadoras si hay un tipo de mineral o no. Y ya después de eso, en esa segunda etapa dicen, bueno, esto como que sí pinta muy bueno, vamos a perforar. La perforación se hace con unas diamantinas, eso se podía hacer a miles de metros de profundidad incluso. Tenemos conocimiento de que en el suroeste antioqueño las han hecho hasta 1600 metros de profundidad, y no son verticales, es algo que hacen diagonal. Realmente el diámetro no es mucho,
Pero si vos te pones a pensar y nosotros vamos a hacer una perforación a 1500 metros con una inclinación de 45 grados, estamos afectando todo el subsuelo. Hay que entender que el subsuelo no son solo minerales, que en el subsuelo está realmente la vida, en el subsuelo está el agua, en el subsuelo están los microorganismos que permiten que el suelo sea lo que es, que el suelo sea fértil o no. Entonces, por ejemplo, incluso desde la etapa exploratoria, cuando ya están en la perforación, hay problemas con el agua por varios asuntos. Primero, porque esas perforaciones pueden afectar las aguas subterráneas, obviamente, le cambian el nivel y como los ciclos ecológicos son tan frágiles, tan bien hechos, al vos mover una bolsa de agua, por decirlo así, un acuífero que está acá, al perforar esto vas a cambiar todo el ecosistema, todo el ciclo hidrogeológico que está también siendo determinado por ese ciclo del agua. Aparte de que eso también puede generar sismicidad, pues también es inconcebible pensar que vas a abrir un montón de huecos en la tierra y no va a pasar nada. Y en esa etapa también, para mantener refrigeradas todas esas máquinas que tienen y todo, necesitan mucha agua, pero esa agua no la dejan solita, le echan una cantidad de químicos y la mayoría de veces las vuelven a vertir a las quebradas. Ahí el agua se supone que sí tienen que pedir un permiso a las corporaciones autónomas regionales, pero ellos solo tienen que decir, la vamos a utilizar y ya. Pues realmente la posibilidad de que se la nieguen es nula prácticamente. Y aparte de eso, los asentamientos también de las personas que llegan es un consumo de agua extra, ellos llegan abriendo caminos en medio de bosques muchas veces vírgenes, pero caminos anchos, es una bulla constante porque trabajan 24 horas, 7 días a la semana. Entonces también ahí hay problemas con la fauna, hay problemas con la flora porque dicen, ahí no queda ni una culebrita, no queda ni un animalito vivo después de eso. Después de que dicen, listo, esto sí se puede hacer, empiezan con la fase de construcción y montaje, se demora más o menos 3 años esa fase, y también obviamente se requieren cantidades industriales de agua para sostener toda la gente que va a estar ahí y ya todos los procesos posteriores de explotación. La minería sin agua no puede existir, pues ellos necesitan sitios que tengan cerca agua, pues eso es algo fundamental. No es solo que en un sitio haya unos yacimientos de no sé cuántas onzas troy o lo que sea, necesitan que haya agua cerca, porque si no realmente una mina no va a ser rentable. Entonces la minería también es, digamos, ¿cuánta agua hay, por ejemplo, en un anillo de oro? ¿Cuánta se ha consumido en todo ese proceso desde que llegaron a ver si había oro? Realmente no sería inconcebible hablar de millones de litros por un anillo de oro. Después de la etapa de construcción y montaje, llega la parte de explotación, que ya sí es, bueno, ¿cómo lo van a sacar? Ellos tienen que saber cómo lo van a sacar desde la etapa de exploración. Una empresa no puede estar explorando un sitio y perforando un sitio si ya no tiene una licencia, porque por el código minero esos dos contratos se unieron. Entonces la concesión que te dan para exploración es la misma que para explotación. Entonces también algo que hay que tener en cuenta desde las comunidades es que si una empresa llega y dice no sabemos qué va a pasar, no explotamos nada, ellos ya tienen un título. Desde que estén abriendo los huecos con las diamantinas, ellos ya es casi seguro que van a explotar. Andrea, discúlpame, hay un término entonces muy propio y muy de la región que cabe perfectamente en esto y lo vamos a utilizar. Trabajan con burro amarrado, o sea, ya saben para dónde van a la fija. Exactamente. Claro que hay algo también muy interesante que hay que mirar con las empresas mineras y con las empresas extractivas en general, y es que ellos, ya que estamos con refranes, ellos no dan puntadas sin dedal. Entonces, digamos, así creen que no pueden explotar un sitio, lo que van a hacer también va a ser especular en la bolsa. Y decir, bueno, en esta etapa, en la etapa exploratoria hay un momento que se llama la prefactibilidad, o sea, esto sí lo hacemos o no. Y en la etapa de prefactibilidad lo que hacen es decir, encontramos esto de oro, no, pero es que encontramos más oro, aparte de oro encontramos cobre, y aquí por ejemplo les dan un contrato para oro, pero pueden sacar cualquier mineral que se encuentre. Entonces, así ellos no explotan el proyecto, lo que hacen es especular con la naturaleza. Ya en la bolsa de Toronto, por ejemplo, fundamentalmente en las bolsas canadienses, pero incluso también en la de Nueva York,
Entonces es también para mí una afectación desde que lleguen al municipio a cambiar las dinámicas y las formas de relacionarse de la gente y a entender que esa naturaleza es de ellos y que la pueden transar como una mercancía. Pues desde cuando se vuelve, por ejemplo, el carbón o el oro, que abarca también todos los árboles, el agua, una mercancía. Pues eso es una mercantilización de la vida, es una forma de financiar, de financiarizar realmente todos los bienes comunes de tipo natural. Bien, Andrea, estábamos entonces en construcción y montaje y nos regresamos al tema de exploratoria porque ya desde ahí debe haber un permiso. ¿Qué continúa entonces en este proceso para las empresas mineras? Después de la exploración. No, ¿O de la ya estamos en la construcción y montaje, que nos regresamos simplemente para ubicar a las personas que desde que están en la parte exploratoria ya saben hacia dónde van. La que sigue es la fase del beneficio, o sea, ya están sacando el mineral. Y en la mayoría de veces lo están exportando. Ahí es cuando ya sabemos si están explotando a cielo abierto, por socavón, si las combinaron, si es minería de aluvión, lo que sea. Y finalmente ya es la etapa del cierre y restauración de las minas. Cierre y restauración. Cierre y Digamos, restauración. en el término suena como una posibilidad interesante, porque hablar de restaurar, si se habla de restaurar en la proporción o en la extensión de la palabra, pues sería ideal, pero estamos seguros que esto no pasa en su plenitud. ¿Qué pasa en este cierre y restauración realmente en Antioquia y en Colombia con el tema minero? Pues digamos, los impactos se clasifican como en dos tipos, si son temporales o si son de larga duración y si son reversibles o irreversibles. Un cauce que se secó no va a volver a dar agua, por decir algo. Una especie que se extinguió no va a volver a nacer así mágicamente. Entonces, uno de los argumentos también, digamos, que ha nutrido la lucha contra la minería, contra esta nueva recolonización que hay de los territorios, ha sido decir, es que ustedes no pueden medir con plata todo lo que nosotros estamos perdiendo acá. Miremos, por ejemplo, el caso de Cerro Matoso, que es una mina insignia acá, que sigue funcionando, o la del Cerrejón. ¿Cómo esperaríamos nosotros que todos esos daños que han ocasionado a lo largo de 30 años de funcionamiento los vayan a suplir cuando cierren la mina? ¿Cómo decir, por ejemplo, como quieren hacer, que van a desviar el río Ranchería, la fuente de agua superficial más importante de La Guajira, y que después no va a pasar nada? Eso afecta a todos los ecosistemas y yo vuelvo a algo que estaba diciendo. Los ciclos ecológicos son muy frágiles y hay que respetarlos. Los ciclos económicos no se pueden imponer a los ciclos ecológicos porque, como vemos, digamos que la naturaleza se está vengando. Y no es solo en términos de la naturaleza, sino también los impactos sociales que eso tiene. Una comunidad que ha sido desplazada, una comunidad que de la nada le dijeron, no, sabe que usted no puede seguir sembrando, sino que te vamos a meter de pescadora. Yo no sé pescar, pues por decir algo. O que le van a decir, no, ustedes van a trabajar en la mina. Listo, me da empleo solo en la fase exploratoria. ¿Yo después qué voy a hacer? Y el costo de vida se encarece muchísimo en los sitios donde llegan grandes empresas. Entonces, yo creería que son daños prácticamente irreversibles en el ámbito social y muchas veces sí irreversibles en lo ecológico. Por ejemplo, lo que estamos hablando ahorita, peces contaminados con mercurio. Una comunidad que ha sido pescadora ya no puede seguir pescando, entonces, ¿qué va a hacer, por decir algo? Bien, o sea que en este último o en esta última fase, cierre y restauración, quedaría entonces en un gran interrogante el tema de restauración. Yo creería que sí, porque incluso hay estudios que demuestran que las aguas no se sanan, por decirlo así. Se han hecho a 15, 20 años y todavía hay drenajes ácidos. La capa vegetal de la tierra no vuelve a crecer. Y listo, han pasado 20 años. Y después de 20 años, ¿a quién le va a importar? Listo, yo cerré una mina hace 20 años. Las compañías, las empresas no se van a preocupar por una mina que cerraron hace 20 años. Igual ahí también creo yo que es una responsabilidad, una corresponsabilidad, mejor dicho, muy grande del Estado, porque también tendría que presionar a estas empresas para decir, listo, ustedes qué van a hacer de verdad cuando cierren. Sí se van a preocupar, pero ya deja de ser rentable una mina. Si por 40 años se tienen que preocupar por todas las afectaciones que tiene, si incluso desde la etapa de prospección se tienen que preocupar, si fuéramos a poner eso en términos económicos, no, no es negocio. No les daría.
Bien, hace poco nosotros pues vimos, creo que todos los colombianos, incluso el mundo, pudo apreciar una gran afectación que se dio en La Guajira exactamente, y de ahí salieron conclusiones específicas sobre cómo se habría logrado pues generar toda esta tragedia natural que todos apreciamos en las pantallas, los medios de comunicación, todos volcados hacia esto. Muy posiblemente podemos empezar a ver este tipo de cosas en una región tan productiva, tan verde como la región oriental. Claro, perfectamente. Y esa es justamente la amenaza que se cierne sobre estos territorios, porque también es cambiar lo que se llama la vocación productiva. Es decir, nosotros aquí hemos sido sembradores, no hemos sido mineros. ¿Por qué nos van a llenar a todos de minería? ¿Por qué nos van a poner una pica al hombro si eso no es lo que hemos sido? Y realmente yo creo que para el caso de la minería es fundamental mirar otros ejemplos a nivel antioqueño, a nivel colombiano, a nivel mundial incluso, de lo que ha pasado en los pueblos y en las comunidades donde han entrado grandes compañías mineras. Eran regiones que eran muy fértiles, que tenían buenas dosis de agua y que ya están prácticamente secas, que la gente dice, yo me arrepiento de haber dejado entrar esa minera. A nosotros nos llegaron con mentiras, por ejemplo, como ha pasado en Chile, como ha pasado en Perú, como ha pasado en Argentina, como pasa incluso en La Guajira, que ellos también inicialmente no se oponían al Cerrejón, por decir algo. Y yo creo que ningún territorio está exento de que cambie totalmente el paisaje, porque esa es una de las consecuencias que tiene la minería, una desertificación, una pérdida de la biodiversidad, una pérdida también de la producción agropecuaria, o sea, ganadera, sean varios tipos de cultivos que tengan. Entonces, cualquier sitio donde llegue una industria tan agresiva como es la industria minera, que utiliza explosivos, que utiliza químicos altamente letales en grandes dosis, yo creo que ahí no podemos esperar nada, sinceramente. Los casos a nivel mundial lo dicen todo también. Muy bien, Andrea, con esa conclusión tan interesante vamos a ir entonces a una pausa. Regresamos para la segunda parte, donde vamos a hablar precisamente de todas estas afectaciones, de ese código minero, de esa transformación en la vida social de una localidad a donde llega la minería, y obviamente de muchos otros temas especiales que tienen que ver con este que hemos abordado en el día de hoy. Ya estamos de nuevo con ustedes en vivo.